Muy buenos días, estimados afiliados. Le damos la más cordial bienvenida al webinar Resiliencia de la cadena de suministros. Agradecemos a nuestro Premier Member, EY, quienes son coorganizadores de este webinar. Asimismo, a nuestro stick sponsor, videoconferencias y Zoom. Ante la emergencia sanitaria mundial debido al brote de coronavirus, las organizaciones deben estar preparadas para posibles impactos prolongados en el bienestar de sus cadenas de suministro. Esta mañana escucharemos recomendaciones para afrontar esta situación. Es importante mencionarles que en el desarrollo del webinar puede plantear sus preguntas por medio del apartado de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Al finalizar esta exposición contaremos con un espacio para contestarles. Este webinar será moderado por Juan Carlos Chavarría, socio de EY, líder de impuestos internacionales para Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Don Juan Carlos es experto en comercio exterior y cadena de suministros. Además, es miembro de la Junta Directiva de AmCham. De esta manera, cedo la palabra a don Juan Carlos para que inicie con este webinar. Bueno, muy buenos días a todos. Primero, agradecer a AmCham por este espacio y a todos los que nos acompañan esta mañana, darle la más cordial bienvenida y agradecimiento por participar en este webinar. Espero de todo corazón que todos ustedes, sus familias y seres queridos estén bien de salud y que estén navegando de la mejor forma posible por la crisis que estamos atravesando. Repasando un poco rápido, es el modelo de resiliencia que les comentaba, que desarrollamos en EY, y en realidad aquí lo que vemos proyectado y lo que hicimos básicamente fue identificar 9 áreas críticas de impacto para las empresas en general y que son para nosotros los pilares que consideramos en que se deben enfocar las empresas para atravesar y superar de la mejor forma posible la crisis que estamos enfrentando. Y como pueden observar, arriba a la izquierdita, uno de esos 9 pilares que incluimos como un área crítica es precisamente el impacto de la crisis en la cadena de suministro y en el comercio global. Y como todos sabemos, precisamente sobre este tema es que estaremos conversando y desarrollando esta mañana. Entonces, quiero que repasemos rápidamente la agenda que tenemos para esta mañana, la cual estamos separando en 2 bloques principales. En el primer bloque nos vamos a enfocar en desarrollar desde el punto de vista multidisciplinario cuáles son las principales áreas de impacto y afectación que ha tenido la crisis sobre la cadena de suministro. Entonces aquí vamos a cubrir temas de negocio, aduanas, legales, precios de transferencia y otros. Y luego pasamos al segundo bloque, en el que bajo el modelo de EY del Now, el Next y el Beyond, y luego explicaremos un poco más en detalle de qué se trata esto. Aquí nos vamos a enfocar en analizar cuáles son las principales consideraciones y acciones con respecto a la cadena de suministro que debe contemplar una empresa resiliente de cara a la crisis. Bueno, para desarrollar estos puntos vamos a contar con la participación de este grupo que ven en pantalla, un grupo muy selecto de panelistas, el cual paso a presentarles muy rápidamente. Tenemos a Carolina Palma, que lidera nuestra práctica de comercio internacional y aduanas para Centroamérica, Panamá y Dominicana. Harold Schoenbeck, que es el líder de nuestra práctica específica sobre cadena de suministros para la misma región. Ana Gabriela Sánchez, gerente de impuestos de nuestra práctica de aduanas y comercio exterior en la región. María José Luna, socia del área de precios de transferencia. También todos estos profesionales son de la región de Centroamérica, Panamá y Dominicana. Y María del Mar Herrera, Senior Manager y co-líder de nuestra práctica de controversia de la práctica de EY Law. Y bueno, ya entrando en materia, creo que es válido afirmar que en estos días que llevamos de crisis ha quedado claro y evidente que la gran mayoría, y si no todas las empresas, tienen definitivamente vulnerabilidades en su cadena de suministro y han sufrido algún tipo de disrupción al respecto. Y entonces en esta línea, tal vez Harold, empezamos con vos.
¿Qué nos podrías comentar al respecto? Claro, gracias Juan Carlos, buenos días a todos. Quizás empezar un poquito en cómo ha sido esta evolución de la cadena de suministro y lo que se ha visto en los últimos años. Normalmente hablábamos de logística en años anteriores, si le puedes hacer un clic ahí para que se mire los años, y se hablaba de un desplazamiento de un producto de un origen a un destino de forma lineal de izquierda a derecha. Y pues hoy por hoy estamos ya hablando de temas de cadena de suministro, donde temas relevantes como la información y la tecnología son más importantes en su desplazamiento y en su consolidación que el mismo producto como tal. Si le puedes dar un clic adicional, por favor. Entonces, esta evolución, uno más, Juan Carlos, gracias, ha sido de cómo el producto ha pasado a ser un segundo protagonista en la información, después evoluciona a un tema de soluciones y hoy estamos en una época de data, es decir, la data nos está ayudando a poder tener información de forma verídica, oportuna, y pues estamos siempre buscando cómo optimizar nuestro proceso de toma de decisiones. Entonces, aquí la mayor relevancia es que estamos en el omnicanal, en la época del omnicanal, donde pues las empresas dejaron de ser el centro de la gravedad. El centro del universo se vuelve el consumidor, quien cada día es más facultado en información y puede comprar, adquirir o informarse de cualquier cosa en cualquier momento, con cualquier dispositivo, con estos temas de la conectividad móvil. Siguiente, por favor. Y bueno, ya no es una época de cambio, sino que es un cambio de época. La gran mayoría de las empresas, si miran en la parte izquierda inferior, están operando en lo que yo calificaría, y hemos visto con nuestros clientes y empresas que nos buscan, que hoy por hoy administran bajo estadísticas descriptivas, tratando de contestar qué pasó. Sí, hay algunas prácticas donde ya se mueven hacia la derecha para contestar qué está pasando, haciendo proyecciones, usando pues estadística de probabilidad, y muy pocos pues en el tema predictivo y prescriptivo, tratando de cada vez ir aguas más arriba para poder decir cuál es el mejor resultado. Por supuesto que dentro de lo de Supply Chain Analytics es uno de los mayores protagonistas, pero hoy también hay que reconocer de que no toda la data se está aprovechando para tener este tipo de enfoque. Hoy tenemos términos como data oscura, donde pues se habla de que solo el 3% de la data es utilizada, estructurada para conformar esa pirámide de donde la data se convierte en información, y esta información entonces ayuda al proceso de toma de decisiones. La pregunta aquí que yo traslado a la audiencia que nos acompaña hoy es: ¿dónde están ustedes y qué están haciendo para poderse mover hacia poder contestar qué va a pasar, cuál es ese mejor resultado? Y pues hoy por hoy pues cuestionar cuál es la situación actual de la empresa y cuáles son esas brechas en el deber ser y la situación actual, y qué planes de acción se están llevando a cabo para poder no solo tener estas iniciativas, sino dejar una buena hoja de ruta que nos ayude a poder llevar hacia un estado futuro con el que nos sintamos cómodos. Siguiente, por favor, Juan Carlos. Y bueno, la data tiene características muy interesantes. Los invito a que miren el anillo central, el más pequeño. Esto es como la data hace mucho tiempo, hablemos ya unos 15, 20 años, era muy costosa, se hablaba de input, se hablaba de kilobytes y pues era una data por bloques. Después, pues, digamos que conforme los anillos iban creciendo, en una analogía como un árbol, podríamos decir que se fue estructurando ya en un tema de batch. Después se generó
en forma de video, imagen, audio, y eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Y por qué este cambio tan dramático? Pues bueno, hace 15 años almacenar 1 gigabyte costaba $570, ahora estamos hablando de 3 centavos de dólar. Entonces, la data ha sido este oxígeno que ha permitido en esta situación actual oxigenar y permitir que pueda haber comunicación y que no solo es más barata, por llamarlo de esta forma, sino que la velocidad permite tener mejor visibilidad y poder ya hablar temas de volumen interesantes como terabytes y petabytes. La siguiente, por favor. Y bueno, el panorama de las empresas, pues hemos visto en esta situación que hay tanto ganadores como perdedores. Han habido situaciones donde hay una baja de la demanda, un repunte también de la demanda, pero también de la oferta. A diferencia de otras crisis, esta crisis tiene la característica que no se prescribe a una región. Es decir, cuando hemos escuchado de alguna crisis natural, geopolítica, estamos hablando de una región. Esta crisis, a diferencia de las otras, estamos describiéndola como una crisis global, donde en una mancuerna ha afectado tanto a la demanda como a la oferta. Para aquellos que han sufrido un impacto en repunte de la demanda, pues sus esfuerzos están en el análisis de las capacidades de la operación, cómo priorizan ese segmento de clientes y productos, cómo ejecutan los planes y los niveles de servicio para cumplir contractualmente, administrar estas oportunidades de forma eficiente y aprovechar esta ola de oportunidades en este repunte de la demanda. Para quienes no han tenido tanta suerte, esta baja en la demanda pues los ha llevado a una replanificación de programación de servicios y productos, sus ajustes de inventarios o ajustes en horas hombre para aquellas que son de servicio, y sus enfoques han ido atendiendo más temas de flujo efectivo, temas contractuales y pues administrar la crisis como tal. Y aquí es donde entra la palabra resiliencia, que más adelante lo vamos a describir en el bloque 2, pero quiero invitar a todos que cuando escuchen la palabra resiliencia, sepan que es la capacidad de la empresa de resistir, y cuando ésta es quebrada en esta resistencia, llevarla entonces a un proceso de recuperación. Es decir, resiliencia en dos grandes platos es la suma de la resistencia y la capacidad de recuperación de una empresa. Gracias, Juan Carlos. Sí, gracias Harold. Creo que ahora entrando un poquito ya más a nivel de detalle, claramente uno de los impactos más importantes que hemos visto en la crisis alrededor de la cadena de suministro es en relación con todo el tema aduanero y en general de comercio internacional. Carolina, tal vez resumimos cuáles son esos principales impactos. Sí, gracias Juan Carlos. Aquí, bueno, como bien también lo indicó Harold, pues se ha visto un fuerte impacto en el área del comercio internacional y aduanas, que es una de las áreas importantes dentro de la cadena de suministro. Y ya eso lo empezamos a ver desde muy temprano, ¿verdad? Desde tempranamente vimos las distorsiones grandes en el comercio desde inicios del año por el cierre de las fábricas en China. Entonces, desde ese momento, desde enero de este año, empezamos a ver ya empresas que tenían que buscar soluciones, ya sea en la parte logística, a rutas de comercio con otras regiones de China, por ejemplo, fábricas en otras regiones de Asia, para suplir la demanda internacional de ciertos productos. Y también pues muchos de estos suplidores empezaron a entrar en incumplimiento porque ya no podían suplir en los volúmenes y en los tipos de productos pues que normalmente decían sus contratos o decían sus o estaban esperando en general los negocios. Eso conllevó también pues el cierre de algunos de los negocios que estaban esperando estos insumos desde Asia, que fue pues el primer lugar donde
donde pegó, pero ciertamente, como bien lo explicó Harold, se trata de una crisis mundial, ¿verdad? Entonces, estas repercusiones las vamos a seguir viendo. Tal vez en un inicio lo que vimos fue Asia, pero estamos viendo en diferentes regiones del mundo o de Centroamérica y en Costa Rica también las consecuencias en cierres de negocios, pues cierre de fábricas también y de manufactura. Por ejemplo, en México lo hemos visto porque el gobierno pues sacó la instrucción de cerrar toda la manufactura de México temporalmente hasta nuevo aviso, ¿verdad? Entonces ahí también pues evidentemente vemos que va a haber un faltante en cuanto a los insumos de estas manufacturas de México, que es un gran productor a nivel mundial también. Vimos y estamos viendo restricciones a las exportaciones, esto lo vamos a ver más adelante en detalle, en donde pues también han tenido consecuencias importantes. Las medidas sanitarias se han vuelto algunas más restrictivas, algunas hasta para lograr la trazabilidad, porque recordemos que pues en este caso, aunque no es a la cadena de suministro, pero la cadena de suministro al final de cuentas está conformada por personas. Entonces, pues todas estas personas que forman parte de la cadena y pues también empezamos a ver algunas medidas más restrictivas. Como lo indicamos, una disminución de la manufactura, y la disponibilidad de la mano de obra en general, también por el hecho de, bueno, todas las medidas de salud, de distanciamiento, bueno, resulta que en ciertas fábricas, de hecho, nosotros hemos estado atendiendo muchas empresas que requieren ciertos protocolos aduaneros o protocolos sanitarios, que ahora todos van de la mano, ¿verdad? No era como antes, en donde lo sanitario estaba lejos de lo aduanero o de la cadena de suministro, sino que ahora todo debe de estar integrado por esta nueva situación que estamos viviendo. Pero también, pues esto representa algunas o tiene algunas también oportunidades, si queremos verlo así. Hemos visto una baja en el precio de algunos insumos que son materia prima para otras manufacturas, entonces pues ahí pudiéramos aprovechar esa baja de precio, ¿verdad? Si estamos en ese negocio. Hay oportunidades en ciertos sectores también, sobre todo lo que tiene que ver con digital. Oportunidades para revisar, como bien lo dijo también Harold, en dónde está mi empresa, o sea, qué data tengo, qué situación arancelaria tengo, resulta que estoy pagando de más, estoy pagando más impuestos, entonces también revisar la parte fiscal y qué optimizaciones puedo buscar, ¿verdad? Resulta que tal vez mi empresa había querido hacer un plan durante muchos años para revisar eficiencias y bueno, este es el momento posiblemente para hacerlo. Hay oportunidades en todo lo que tiene que ver con blockchain, herramientas digitales, lo vamos a ver más adelante, pero justamente aquí en el área de aduanas, nosotros en EY tenemos una herramienta muy interesante para buscar la trazabilidad del origen de las mercancías, todo a través de blockchain y totalmente automatizado, entonces ahí hay cosas que se pueden usar, ¿verdad? Mayor rapidez en la logística internacional en algunos casos, y bueno, algunos gobiernos han reaccionado con medidas de estímulo a la producción, que también es algo positivo, es decir, por un lado la parte restrictiva, que bueno, nos viene a impactar a todos, pero por otro lado también hay algunos gobiernos que se han movido con estímulo económico y entonces eso pues también se debe de aprovechar. Entonces tenemos este fuerte impacto, ¿verdad?, que nos representa también, como lo describió Harold, bueno, una situación de algunos ganadores y perdedores y cómo puedo hacer para que mi empresa gane y no pierda. Bueno, si quieres pasamos a la siguiente, Filmina. Juan Carlos, si quieres pasamos a la siguiente, Filmina. No sé si lo... Exacto. Y bueno, nada más a modo de referencia, sí hay estudios que indican que va a haber un impacto en aduanas y comercio exterior, en donde ya la OMC indica que para este año 2020 el comercio mundial de bienes, y aquí hay que hacer una precisión porque esto es solamente en cuanto al comercio de bienes y no de servicios, ¿verdad?, se podría reducir entre un 13 y un 32%. Con un impacto grande en ciertos sectores, por ejemplo, el sector automovilístico ya se está viendo el impacto y el sector electrónico que ya se está viendo el impacto también, pero del comercio de bienes
han sido afectados. El sector electrónico en parte por lo que mencioné de las cadenas globales de valor que están encadenadas con las fábricas en China. Entonces eso ya lo estamos viendo también, ese impacto. Se están registrando cambios en los precios, ya ustedes lo están viendo, menor demanda de algunos de los productos, pero mayor demanda de otros de los productos que justamente son para atender la crisis, ¿verdad? Esto no va a ser así por siempre, pero ciertamente las empresas están teniendo que aumentar capacidad en ciertos productos. Y bueno, para entrar en el caso específico de Costa Rica tiene el 42% de las exportaciones que se hacen hacia Estados Unidos. Entonces aquí ya nosotros estamos viendo que la crisis está impactando fuerte Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer al respecto, verdad? ¿Qué mercados tenemos? ¿Hacia dónde van a ir dirigidos los bienes si Estados Unidos no está comprando esos bienes o no los va a comprar en el futuro? Y el 22.1% son de exportaciones a Europa, que también son mercados impactados por la crisis, ¿verdad? Entonces, todo esto es, pues, todo lo que tenemos que tomar en cuenta y cuál es el estado de la cuestión y qué es lo que estamos viendo y estamos esperando en este 2020. Como les comentaba Harold, pues adelante vamos a ver ya algunas de las oportunidades para la cadena de suministro resiliente. Y bueno, también tenemos aquí una parte en donde ya lo estamos viendo, todas las medidas que restringen las importaciones, puede abrir una ventana de oportunidad para la producción local. Pero es un reto en la cadena de suministro y también es un peligro definitivamente que se tomen más medidas restrictivas a nivel mundial que puedan impactar sobre todo economías pequeñas como Costa Rica, ¿verdad? Entonces nosotros deberíamos de tratar que esa no sea la tónica por todos los foros posibles, porque Costa Rica es un país que se beneficia y que tiene un flujo grande de comercio, tanto de exportaciones como de importaciones. Entonces tal vez ahí les dejo con esto lo que tenemos en este momento y pasamos con la siguiente filmina de la parte legal, María del Mar. Gracias, Carolina. María del Mar, tal vez veamos ahora un poquito sobre aspectos legales y todos los impactos que hemos estado viendo ya en la práctica y con los clientes que han estado enfrentando sobre el tema de la crisis. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Efectivamente, toda esta crisis ha generado pues una lógica o un lógico impacto en los aspectos legales de las cadenas de suministros que hemos estado atendiendo para algunos de nuestros clientes. Dentro de los más importantes se encuentran, por ejemplo, los incumplimientos contractuales, que son obvios y evidentes también ante la imposibilidad de muchas empresas de realizar sus actividades con normalidad. Esto ha generado reclamos de diversas partes en las cadenas y ha generado también la necesidad de tomar medidas de contingencia desde el punto de vista legal. Ha incluido en muchos casos la terminación de relaciones contractuales o la suspensión temporal de relaciones contractuales. Entonces, todos estos aspectos de determinación de acciones por seguir en cada caso, de determinación de la forma en que se va a llevar la relación con los aliados comerciales hasta esta situación. Y por supuesto, esto también ha dado pie a que se den y la negociación de nuevas relaciones contractuales que permitan paliar un poco la crisis en la cadena de suministro, pero siempre teniendo en consideración aspectos como si estas nuevas relaciones contractuales se establecen a corto plazo, mediano plazo, si son temporales, si son permanentes. Entonces ha generado todo un encadenamiento de estrategias para poder dar soluciones a los aspectos operativos sin descuidar aspectos legales que pudieran generar en medio de toda esta crisis mayores contingencias para las empresas. En este aspecto muy puntual también es muy interesante el hecho de que muchas de las empresas han migrado a e-commerce y esto ha generado también retos importantes en cuanto a cómo se debe regular estas relaciones entre las diferentes partes, cuáles son las nuevas legislaciones que existen en cuanto a e-commerce que sean aplicables también a aspectos de cadena de suministro y cómo se deben establecer estos nuevos contratos y estos nuevos documentos para efectos de que se proteja a la parte interesada.
También es importantísimo toda la discusión que se ha generado en relación con la aplicación de pólizas de seguros y los aspectos legales que esto implica, cuáles son los términos en que esas pólizas estaban redactados, si son aplicables a cada caso o no, cuáles son los requisitos que se deben cumplir, entre otros aspectos muy interesantes. Tal vez podemos pasar, exacto. Algunos otros aspectos que ya han sido tocados aquí y que por supuesto también deben ser tomados en consideración son los cambios en la legislación y las regulaciones, las medidas de restricción al comercio y las medidas sanitarias establecidas por los diferentes gobiernos, lo cual ha variado indudablemente la relación con las autoridades y, muy importante, los aspectos legales que también están relacionados con esta relación con las autoridades. ¿Qué aspectos se pueden reclamar ante autoridades? ¿Qué aspectos se pueden exigir ante autoridades? ¿Qué aspectos se tienen que negociar ante las autoridades desde el punto de vista legal para poder minimizar el impacto que toda esta situación está teniendo en la cadena de suministro y que no sea y que se pueda dar una solución o buscar alternativas ante todas estas restricciones y medidas que se están tomando? Y por supuesto, lógicamente, llevarle el pulso día a día a todas estas medidas que varían en cuestión de horas y que sin duda afectan la cadena como tal. Y más adelante vamos a ver un poco cuáles son los aspectos que hay que tomar en consideración en cada uno de estos temas y cuáles son las acciones que podrían estar tomando las empresas para mitigar los efectos de toda esta situación tan complicada en los aspectos legales y las contingencias legales que puede tener la empresa a raíz de la crisis. Gracias. María José, creo que no podemos hablar de cadena de suministro sin tocar el tema de precios de transferencia. Por favor, comentanos entonces qué es lo que estamos viendo en los mercados sobre este tema. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Espero que estén muy bien y con buena salud. Bueno, como todos sabemos, las presiones a las empresas multinacionales en sus estructuras de supply chain habían ya ido incrementándose recientemente previo a COVID-19 debido a medidas proteccionistas, al escrutinio de los gobiernos con medidas fiscales cada vez más fuertes y en cierta medida también a la tecnología. Especialmente desde el punto de vista de precios de transferencia, la actividad fiscalizadora se ha acelerado en todo el mundo a partir de lo que es el proyecto BEPS de la OCDE. Y es en este sentido, pues, que las autoridades tributarias cuentan ya con más herramientas para tener mayor visibilidad y ser capaces de cuestionar estructuras de supply chain ahora más que antes. Ahora bien, el COVID-19 ha venido a poner todavía más presión a dichas estructuras con un sentido de urgencia, de respuesta inmediata y de replantearse la manera de operar desde muchas perspectivas. Entonces, como lo han mencionado ya mis compañeros, los impactos van desde mover la producción de un país a otro, cambios drásticos en los patrones de consumo, necesidad de conseguir nuevos proveedores, hasta tener que lidiar con la movilidad de personas por las restricciones de viaje existentes. ¿Cómo están siendo impactadas y qué están haciendo las compañías? Dados los retos que todos conocemos, como tener una planta de producción parada, incurrir en pérdidas no esperadas, sobre inventarios, pues las compañías están empezando a repensar sus estructuras de supply chain. Las acciones que están tomando en relación a esto son revisar sus acuerdos comerciales, están evaluando nuevos acuerdos, por ejemplo, de distribución y de proveeduría, que tiene un impacto material en las estructuras existentes y en las transacciones intercompañía existentes. Todo esto lleva a reasignación de funciones y riesgos en las entidades parte de la cadena, con todo y reasignación de personal ubicado donde se encuentran, por ejemplo, principales clientes o proveedores. Y todos estos temas, como menciono, tienen un impacto fiscal y de precios de transferencia. ¿Qué es lo que deben hacer las compañías con operaciones con partes vinculadas? Bueno, es de muchísima ayuda
y relevancia observar lo que está sucediendo alrededor en el mercado y tomar como referencia esos acuerdos que están dándose entre terceros independientes. Eso va a ser la pauta para defender las posiciones que se están tomando hoy. Pensar que lo que se establezca en este periodo, en el now o en el next, va a tener repercusiones en el beyond, ahora sí que en el más allá, en el largo plazo, así como en los nuevos acuerdos intercompañía que se pacten. Por ejemplo, puede darse el caso en que la disminución de la producción orilla al principal del supply chain a buscar entidades manufactureras externas al grupo. En este caso, en ese esquema, ahora surgiría un comparable interno que antes no se tenía, si siempre habían sido relaciones con partes vinculadas, por ejemplo, si ese fuera el caso. Entonces, en la línea del tiempo, precios de transferencia está presente en el now, en el next y en el beyond, un poquito de lo que Juan Carlos ahorita va a introducir, y también tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta, y con tres principales puntos, que son la liquidez, la planificación y la documentación. Hoy no vamos a profundizar en temas de liquidez y soluciones en ese sentido, pero sí es relevante mencionarlo porque las limitaciones de la misma llevan a tomar decisiones tanto de operaciones financieras nuevas dentro del grupo, como también, en lo que nos concierne hoy, el ajustar transacciones que ya existen entre los participantes en la cadena de abastecimiento del grupo. Esto lo vamos a ver en la segunda parte de la presentación y bueno, hasta aquí, Juan Carlos, mi introducción a las implicaciones. Perfecto, muchas gracias, María José. Vamos a entrar ahora al segundo bloque. En este segundo bloque, como les adelantaba, vamos a enfocarnos en analizar cuáles son las principales consideraciones, pero principalmente las acciones que deben tomar una empresa resiliente con respecto a la cadena de suministro y de cara a esta crisis. Y para esto vamos a seguir este modelo que lo explico muy rápidamente, del Now, el Next y el Beyond. Y aquí básicamente lo que busca este modelo es proponer que los ejecutivos balanceen de forma simultánea los objetivos de corto y largo plazo. Y esto en EY lo vemos reflejado en lo que llamamos tres dimensiones, que son el now, que esto básicamente lo vemos como el presente, y en el contexto del COVID-19 y la crisis, podríamos decir que es tal vez la reacción inmediata donde buscamos resolver, estabilizar y mantener. Luego lo vemos en el next, que es lo que sigue en esa etapa de recuperación y de exploración. Y terminando en el beyond, que es el más allá y que sería la etapa de crecimiento donde debemos imaginar alinearnos con el futuro, etcétera. Y entonces lo que queremos es que sobre cada una de estas áreas que analizamos en el primer bloque de la presentación, vayamos enfocándolas en este now, next and beyond, para que todos ustedes puedan irse con algunas ideas de cuáles deben ser esas acciones y esas reacciones, pensando no solo en ese corto plazo, que es donde naturalmente estamos enfocados, muy probablemente las empresas en este momento, o sea, cómo resolver, estabilizar y mantenernos ante la crisis inmediata que nos golpeó tan violentamente y tan rápido, pero no podemos perder o dejar de tener un ojo puesto siempre en qué es lo que sigue. O sea, va a haber un rebound, sabemos que va a haber un rebote, no estamos claros de cuándo, no estamos claros, se discute si va a ser una V, se discute si va a ser una U o una U con una línea de abajo muy alargada, pero bueno, rebote va a haber. Y entonces nosotros como ejecutivos siempre tenemos que estar con un ojo puesto en qué es lo que sigue e incluso aventurarnos en una etapa de beyond, imaginándonos qué va a estar sucediendo en el más largo plazo. Entonces, tal vez para darle continuidad, María José, yo no sé si podés, en esta misma línea, Now, Next and Beyond, desde el punto de vista de periodo de transferencia, ¿qué estamos viendo? Claro. Bueno, primero, las compañías hoy ya deberían estar cuestionándose su cadena de suministro, si su estructura ex ante COVID-19 puede permanecer en el hoy, en el temporal, o si se requiere modificar en el largo plazo. Por ejemplo, mover la jurisdicción del principal o entidades participantes en la cadena, o simplemente reasignar funciones y riesgos que se están moviendo a causa del COVID-19.
efectivamente hemos recibido recientemente varias inquietudes de multinacionales en relación a las alternativas, por ejemplo, acerca de regímenes para cadenas de abastecimiento con los que, por ejemplo, Panamá cuenta, como el régimen de Panamá Pacífico, incluso sede de empresas multinacionales, u otros regímenes en la región, que realmente sí esto está despertando mucho interés en ese sentido. En estos momentos, pues, las compañías deberían estar reanalizando los perfiles de funciones, activos y riesgos, así como las utilidades o pérdidas obtenidas de cada una de las partes en la cadena y evaluar cuáles son las que estarían al final asumiendo el riesgo asociado con las decisiones que se están tomando hoy a consecuencia del COVID-19. Todo esto lleva a la necesidad de una planificación integral, como ya lo mencioné, desde cambios de ubicaciones de principals hasta acciones para reorganización de liquidez, hacia o desde los principals a los demás participantes de la cadena, hasta cambios de roles en las mismas entidades de la cadena, ¿no? Las compañías lo están haciendo y están viendo sus implicaciones fiscales y de precios de transferencia, aun cuando o especialmente cuando sus proveedores o clientes son empresas vinculadas. Ahora bien, si por alguna razón se decide salir de un determinado mercado porque ya no es viable hoy o en el mediano o largo plazo, las compañías deben evaluar el impacto de dicha salida, es decir, si es necesario una compensación o un exit fee. Cobra relevancia evaluar si la compañía desarrolló o adquirió un intangible que pueda ser tema de interés para la administración tributaria. En este sentido, pues sí son muy importantes los términos de los contratos, por ejemplo, term and termination y otros, pero además es súper importante el realizar un análisis de precios de transferencia para determinar si debe o no existir un exit fee y si no, tener los argumentos necesarios para defenderlo. Otro tema relevante es en el caso de entidades rutinarias como contract manufacturers o distribuidoras de riesgo limitados o prestadoras de servicios rutinarios que generalmente operan bajo la compensación de un esquema de cost plus. Puede que exista la necesidad real de hacer cambios para reducir los márgenes de estas entidades que tienen esas utilidades garantizadas y la pregunta que hay que hacerse es si las administraciones tributarias estarían todavía esperando que esas entidades de riesgos limitados sigan obteniendo su ganancia garantizada. ¿Esto sería sostenible bajo el escenario de COVID-19 y hasta qué nivel se requerirá satisfacer esas preguntas de las administraciones fiscales? Por ejemplo, pues, cuestionamientos que pueden existir. Por ejemplo, un manufacturero bajo contrato que tenga garantizado, digamos, una ganancia de 7% sobre el total de sus costos antes del COVID, ahora después del COVID-19 la pregunta es si debería seguir ganando el mismo 7%, si se están viendo reducciones significativas en la demanda. Entonces, esto podría traer pérdidas importantes para ese manufacturero bajo contrato y además de importantes, pues justificadas. En este caso, las administraciones tributarias esperarían que esa entidad siga protegida por su principal, aún a pesar de estas circunstancias adversas. Entonces, bueno, se supone que generalmente la entidad que realiza las mayores funciones o tiene los mayores riesgos es la que tiene el derecho a percibir las utilidades residuales o las pérdidas, según sea el caso. Sin embargo, pues las situaciones que el COVID-19 ha traído consigo son tan excepcionales para todas las compañías como pues para los mercados en general, que vale la pena reconsiderar las políticas de precios de transferencia. Por tanto, es importantísimo replantear los acuerdos y políticas de precios de transferencia, desarrollar estrategias de defensa para futuros cuestionamientos y en este sentido, pues las compañías deben prepararse para cambios más de largo plazo de sus modelos intragrupo y al mismo tiempo, pues que las autoridades tributarias van a estar cuestionando la asignación de pérdidas, de gastos extraordinarios o querer ver más utilidades
en un punto del tiempo por haber asumido o estar asumiendo más riesgo. Adicionalmente a esto, bueno, tenemos el caso, por ejemplo, pues ya de los ejecutivos, de las personas como tal, que podrían estar siendo reasignados de país en país para atender la crisis o el nuevo normal, dándose terminaciones de contratos a personal por resultados financieros adversos. O bien, pueden haberse formado equipos COVID-19 encargados de tomar las decisiones estratégicas dentro del grupo, y esto puede ser visto como una nueva transacción intercompañía. Entonces, cosas como si se reubican personas, si ya no es posible demostrar visitas en sitio de personal clave, cuando hay cargos de management fees, van a dar pie a preguntas, por ejemplo, de sustancia por parte de las administraciones tributarias. Por eso es muy importante saber quién está tomando las decisiones y dónde está ubicada esas personas. En los siguientes años, las administraciones tributarias van a estar muy interesadas en cómo los contribuyentes están reaccionando en este momento a la crisis, por lo que es muy importante entender hoy qué es lo que está pasando y cómo está pasando, como dije, quién toma las decisiones. Y todas estas situaciones y alineaciones en la estructura, dado el nuevo normal, pues tienen que plasmarse también en los contratos intercompañía, y reflejar de manera apropiada la nueva realidad comercial y financiera, buscando que estos contratos encuentren un balance entre la flexibilidad en terminación o reducción de actividades, o bien en reflejar correctamente los riesgos y beneficios del acuerdo. Y es particularmente complejo, ya que mucha flexibilidad de los contratos puede llevar a decisiones de inversión de capital si las expectativas de continuar con el acuerdo pues no son muy altas. También desde la perspectiva de la propiedad intelectual se tiene que considerar si es necesario licenciarla y, si es el caso, qué tanto debe hacerse y las condiciones. Por ejemplo, si debe tener una exclusividad o no, si debe de haber regalías o no. Entonces, pues los contratos deben estar alineados con la nueva realidad y asegurar una compensación de libre competencia. Ya casi terminando. En cuanto a las pérdidas que las empresas pueden presentar, esto es una parte muy importante en esta crisis y de cierto modo inevitable para varios sectores afectados. Se puede y se debe hacer una evaluación de quiénes son las entidades de la cadena que deben absorber esas pérdidas o cómo se deben de compartir. Este es un punto muy importante. Y finalmente, también muy importante, que cualquier cambio que haya en la cadena de suministro originado por las circunstancias de hoy quede muy bien documentado. No debemos olvidar que las administraciones tributarias estarán buscando ya en el próximo año recaudar pues de manera muy importante. Entonces, es muy recomendable, en la medida que se van dando los eventos, guardar toda documentación interna de las cuestiones que están pasando en las transacciones intragrupo, y pueden ser correos, minutas, contratos, cualquier documento que después va a ayudar a respaldar lo que está existiendo en el día de hoy. Y con esto, pues, concluyo. Perfecto, gracias María José. A mí me quedan dos cosas muy importantes. Bueno, primero que obviamente con la advertencia que hacer de que tiene que estar todo muy bien documentado, creo que un mensaje importante es que desde el punto de vista de precio de transferencia, el impacto de la crisis nos da justificación o argumentos para poder modificar una política de precio de transferencia que ya ha venido operando desde hace muchísimos años. Entonces, este es un buen momento para que si hay que hacer algún ajuste, hay una justificación de mercado que nos permita hacer ese ajuste. Lo otro es en el tema de la reestructura de la cadena de suministro, lo que comentaste de Panamá Pacífico, por ejemplo, y demás. Creo que esto es y después en la sección de preguntas hubo una pregunta sobre Panamá Pacífico versus Zona Franca. Ahora al final la podemos
la podemos ampliar, pero creo que en el concepto como país, o sea, pensando en Costa Rica, incluso pensando en región, todas estas disrupciones de que vivimos muchos en este tema con China, por ejemplo, y todo lo que ya comentaba Carolina sobre cierre de fábricas y demás, pues claramente en el supply han habido efectos catastróficos para muchas empresas y por lo tanto ya hoy en día, incluso pues lo pusimos aquí en el Beyond, pero ya clientes nuestros han empezado a analizar muy seriamente no tener todos los huevos en una sola canasta y toda la manufactura concentrada en China, que ha sido el modelo que se ha seguido durante mucho tiempo, sino que, aunque sea no bajo el perfil más eficiente, de desconcentrar esa producción. Y entonces hemos visto bastante interés en las últimas semanas en entender un poco más nuestros regímenes de incentivos para manufactura, de forma tal que mover operaciones y reestructurar operaciones que involucre incluso tener capacidad de fabricación en otros países o en este lado del continente, de forma tal que se pueda asegurar de una forma más asertiva lo que es el supply, es algo que ya las empresas están empezando a analizar, pensándolo en el beyond, porque obviamente sabemos que mover manufactura no es algo que sucede de un día al otro, pero creo que es un buen ejemplo de algo donde las empresas están tomando una posición de reacción y de análisis en el now y pensando en el beyond cómo va a ser, porque definitivamente, o sea, este tipo de disrupciones y de gaps en la parte de supply es algo que las empresas primero no estaban preparadas para hacer y segundo, el mercado mismo no permite que eso suceda. Entonces, ahí creo que hay una oportunidad interesante, incluso pensando como país y pensando en temas de atracción de inversión. Tal vez pasemos ahora en el mismo concepto con la parte legal, María del Mar. Sí, muchas gracias. Bueno, en relación con la parte legal hay varios aspectos que hay que tomar en consideración, pero para iniciar yo creo que hay que tomar dos temas fundamentales en cuenta y hay que tenerlos siempre en la mente. La primera es que esta es una situación extraordinaria. Por lo tanto, no podemos actuar como si estuviéramos en una situación ordinaria. Por lo tanto, la ejecución de los contratos también tiene que verse con esa lupa. No podemos esperar que los contratos sean ejecutados como si estuviéramos en la cotidianidad, sino que estamos en una situación que requiere medidas diferentes, un proceso de análisis diferente desde el punto de vista legal y sobre todo en este marco tener calma a la hora de documentar nuevas relaciones o terminar relaciones antiguas o anteriores a la crisis, porque la forma en que esto se tiene que hacer debe implicar la menor contingencia posible para las empresas. Es decir, sabemos que la cadena de suministros es uno de los aspectos más dinámicos en el manejo de una empresa. Sin embargo, las decisiones que se tomen al calor de esta crisis podría tener impactos legales importantes y por lo tanto es importante siempre asesorarse y leer siempre muy bien la documentación que se está acordando con la parte, sobre todo teniendo en consideración que hay un beyond de esta crisis. Y en este marco es muy importante tener claro lo primero que es los cambios en legislación. Los cambios en legislación que implican para mi empresa qué cambios a corto o mediano plazo pueden tener, qué relaciones con la autoridad necesito establecer o modificar para efectos de coordinar estos cambios que para mí implica la legislación, ver si tengo que tratar de llegar a acuerdos, de impulsar normas, cambios, etcétera. Entonces, lo principal es tener claro las eventuales modificaciones en esta legislación y por otro lado, tener clara cuál es mi situación a corto, mediano y ojalá a largo plazo, aunque a largo plazo ahorita es un poco difícil de prever, para efectos de determinar cuál es la mejor forma de estructurar todas mis decisiones legales en el marco de la pandemia. En ese sentido, es muy, muy importante analizar cuidadosamente los contratos que tengo actualmente para determinar cómo voy a proceder, qué cláusulas me aplican y por supuesto, qué figuras legales voy a utilizar para resolver mis diferentes retos ante esta situación. Entonces, les voy a poner ejemplos muy concretos.
En la mayoría de los contratos de suministro están involucradas varias legislaciones, o por lo menos diferentes países y por lo tanto diferentes legislaciones aplicables. Entonces, lo primero que tengo que entender es cuál es la legislación que me va a aplicar, porque dependiendo de eso, la forma en que yo vaya a tomar mis decisiones va a cambiar. No es necesariamente lo mismo con la forma en que se aplica una terminación de contrato aquí, que en China, que en Estados Unidos, lo mismo que la aplicación de conceptos como la fuerza mayor, caso fortuito, frustración de fin del contrato, excesiva onerosidad sobreviniente, entre otros. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de que la relación se ve interrumpida por un aspectos de fuerza mayor o caso fortuito o alguna de estas figuras, estamos hablando de diferentes cosas en diferentes países. Hay países que tienen establecidas las definiciones de estos conceptos y hay países donde se define por medio de jurisprudencia y hay países en los que situaciones como estas no se han analizado a profundidad y por lo tanto hay que hacer un trabajo extra para determinar cómo se va a proceder. Pero en términos generales, lo que hay que tener en consideración es que todas estas normalmente parten de los supuestos como que estamos ante una situación que no se podía anticipar, es decir, es imprevisible, nadie podía tener en su cabeza en días anteriores, meses anteriores, años anteriores, que una situación de esa magnitud se iba a dar. Después es claro que se trata de una situación que se encuentra fuera del control de cualquiera de las partes, que tiene un impacto a nivel mundial y que definitivamente impacta a todos los actores comerciales en todos los países. Y el más importante es que los efectos no se pueden evitar. Los efectos los estamos sintiendo todos y los efectos en la mayoría de los casos son absolutamente inevitables e incluso inmanejables en muchos casos. Entonces, ante esta situación, vuelve lo que les decía anteriormente. No estamos en situación normal, por lo tanto, las decisiones que tomemos a nivel legal tampoco van a ser las que normalmente hubiera tomado y como las hubiera tomado. En una situación normal, si a mí me incumplen el contrato, pues inmediatamente puedo terminar el contrato, puedo aplicar ciertas cláusulas que haya establecido de previo, pero ante una situación como la que estamos, hay que tomar en consideración aspectos como si mi contrato establecía qué medidas se podía tomar o se debían tomar entre las partes ante situaciones extraordinarias como fuerza mayor, como caso fortuito, aspectos como si las legislaciones ya tenían establecido y la jurisprudencia de los países que apliquen la forma en que se procede ante situaciones extraordinarias, aspectos como cuál es la posición de las autoridades ante esta situación, y cómo puedo además eventualmente buscar un equilibrio. Y en esto es fundamental tomar en consideración que hay diferentes efectos de acuerdo con mi situación particular. Pues los efectos que puedo tener en una relación contractual pueden ir desde necesariamente la terminación del contrato hasta negociar entre las partes o incluso pedir a la autoridad designada para resolver el conflicto que determine la forma en que se va a ejecutar el contrato a partir de ahora. Pero es importante tomar en consideración que hay que partir de dos aspectos fundamentales en esto para efectos de también decidir cómo voy a proceder. Y uno es la buena fe y la razonabilidad de las decisiones que vaya a tomar. ¿Por qué? Porque yo no necesariamente puedo decir que voy a y simplemente dejo de cumplir con mis obligaciones o que mi contraparte deje de cumplir sus obligaciones simplemente alegando la existencia de la situación, sino que en la mayoría de los países, ante situaciones adversas y inesperadas, de fuerza mayor o caso fortuito, se espera que las partes hagan su mayor esfuerzo para mantener el equilibrio en la relación contractual y cumplir en la medida de lo posible sus obligaciones. Entonces, en ese marco también es muy importante que se documente bien todas las situaciones que se vayan dando. ¿A qué me refiero con esto? A veces en ese día a día y en esa carrera por resolver,
tal vez no tomamos en consideración que los contratos muchas veces establecen la obligación de notificar a la contraparte formalmente cuando hay un incumplimiento o la necesidad de guardar prueba o evidencia de la forma en que se ha desarrollado la situación desde que se dio la crisis y en adelante, para efectos de preconstituir prueba en caso que en algún momento yo tenga que solicitar una terminación de contrato, que pedir una ejecución forzosa, que pedir una indemnización o solicitar alguna otra medida ante un tribunal común o un tribunal eventualmente arbitral. Y en este caso también es importante tener muy claro esto, cuáles son mis cláusulas de resolución de conflictos. Yo no puedo tomar decisiones apresuradas sin tomar en consideración ante quién puedo ir eventualmente a tener que discutir esto o ante quién incluso me pueden demandar. Porque no es lo mismo que yo lleve un proceso en un tribunal común en cierto país o que tenga que ir a un tribunal arbitral donde tal vez este tipo de situación tiene antecedentes de manejarse en una forma diferente, tomando en consideración además los costos y los tiempos que me va a tardar toda la solución de este conflicto en cualquiera de estas entidades, porque en algunos casos estamos hablando de costos sumamente altos, en algunos casos estamos hablando de tiempos sumamente largos, pero además hay que tomar en consideración los antecedentes, por ejemplo, sobre cómo se resuelve un conflicto de este tipo en Nueva York versus cómo se resuelve en Costa Rica versus cómo se puede resolver en China o en cualquier otro país. Entonces, es muy importante hacer todo ese due diligence de cómo, o esa debida diligencia, de cómo eventualmente voy a tener que enfrentar este conflicto y ante quién lo voy a tener que enfrentar, porque eso necesariamente va a impactar la forma en que yo voy a manejar mi crisis. Y esto es un tema meramente práctico. A pesar de que pueda considerarse como un legalismo, lo cierto es que esto va a tener implicaciones monetarias importantes a corto, mediano y largo plazo. Entonces, necesariamente, todas estas son situaciones que se deben tomar en consideración y que se deben estudiar con detalle. Otro aspecto muy importante es que en cuanto a las negociaciones, tanto con mis socios comerciales actuales, como en mis negociaciones con mis nuevos aliados, tengo que tomar en consideración qué espero de cada una de estas partes a mediano plazo, porque puede ser que en mi carrera yo trate de vincularme con una de las partes de forma que no lo puedo hacer sostenidamente en el futuro o de forma que tal vez no voy o más bien me va a abrir contingencias a futuro. Entonces es importante tomar esto en consideración. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en el tema de e-commerce, que es tan importante porque ante esta situación muchas de las empresas han migrado muchos de sus aspectos de servicios y de supply a e-commerce. Y aquí hay que tomar en consideración que e-commerce es un mundo que tiene una legislación propia en muchos de los países, incluido Costa Rica. Entonces, todos esos aspectos hay que tomarlos en consideración a la hora de tomar decisiones. El aspecto legal es fundamental cuando estoy hablando de e-commerce. Y no me voy a extender en este punto porque el próximo jueves a las 9 de la mañana, también por este mismo canal de AmCham, vamos a tener un evento que se va a llamar e-commerce 360, que vamos a ver todos los aspectos relacionados con este punto, pero para que lo tomen en consideración. Y otro aspecto legal importante, por supuesto que ya lo mencionamos antes, es el análisis de las pólizas de seguros que tengo para ver cómo me van a cubrir, si me van a cubrir o qué acciones puntuales tengo que tomar en relación con este tema en este momento. Tal vez podamos pasar de Filmina. Y ya para ir cerrando, en el Beyond, que es lo que viene hacia adelante, tengo que tomar en consideración las situaciones extraordinarias. Creo que esto ha sido una lección para todos nosotros en el sentido de que definitivamente estamos en un mundo diferente donde este tipo de situaciones puede que se sigan dando y entonces es importante que revisitemos nuestros contratos y que analicemos cambios en cuanto a la legislación aplicable, en cuanto a valorar medidas de contingencia donde se preestablezcan algunas obligaciones puntuales entre las empresas para atender este tipo de situación, donde se haga un análisis de riesgo y se equilibren los riesgos en la medida en que nos funcione a cada una de las partes.
y establecer formas tal vez más eficientes incluso de resolución de conflictos, porque ahora hay una serie de mecanismos que permiten hacer, por ejemplo, dispute boards o mesas de resolución de conflictos que son más ágiles para atender situaciones del día a día. Entonces, sin duda, esto es algo que vamos a tener, que va a cambiar la forma en que nosotros contratamos en este tipo de servicios. Y por último, volviendo también al tema de seguros, pues valorar la obtención de ciertos seguros o los cambios en algunos seguros que nosotros mantenemos para efectos de que nuestro riesgo pueda ser asegurado en ciertos casos en los que tal vez estoy un poco desprotegido. Y esa sería mi participación en cuanto a este tema. Gracias, María del Mar. Carolina, veamos entonces temas de aduanas y comercio internacional y tal vez aquí tenemos un resumen sobre la región como un todo y cuáles han sido las reacciones y las medidas de los países en nuestra región, pero te dejo para que las elabores, por favor. Gracias, Juan Carlos. Bueno, la idea es que aquí pusimos, bueno, y esto refiriéndonos un poco a lo del Now, Next and Beyond, este es el Now, ¿verdad? O sea, que es lo que tenemos en este momento, sobre todo en Centroamérica, bueno, con énfasis en Costa Rica, pero en los diferentes países, en cuanto a medidas especiales que han sido implementadas a raíz de la situación del COVID, y cómo podemos sacar provecho, o más bien cómo esto pudiera representar un problema, un obstáculo para nuestras empresas hoy en día. Evidentemente este es el now, pero no es el next and beyond, es decir, estas medidas pues han sido y están siendo implementadas en un corto plazo, posiblemente se extienden en el tiempo, pero después vienen otras cosas. Entonces también aquí es importante, vamos a hacer una serie de comentarios sobre cómo puedo protegerme para que cuando venga el beyond, ¿verdad? Mi empresa a nivel aduanero sea una empresa sólida y que tampoco sea cuestionada por las autoridades, o bueno, cuestionada podría serlo, pero que tenga cómo defenderse ante ciertas situaciones que pudieran surgir durante este tiempo. Entonces, tal vez empezamos con Gabriela y ella nos va a ir comentando cada una de las medidas y vamos haciendo un recuento pues de algunas consideraciones nuestras a través de estas medidas, y nada más también aclarar que tal vez estas no son todas las medidas, sino las más importantes, ¿verdad? Hay algunas pues, que afectan solo a ciertos sectores, no las incluimos aquí. Nosotros tenemos una base de datos que de hecho es distribuida a nuestros clientes semana tras semana con cada una de las medidas que sale y la puntualidad, ¿verdad? El número de decreto, el número de reglamento, etcétera, pero afectan a ciertos sectores únicamente. Entonces, como esto es algo general, pues lo que vamos a hacer es ver un poco las medidas de alcance general. Entonces, adelante, Gabriela, para iniciar con las medidas. Gracias, Caro. Así es. En esta filmina hemos sintetizado las medidas inmediatas que tomaron las aduanas de Centroamérica, República Dominicana, Panamá, a partir del momento en que se da la declaratoria de emergencia nacional en estos países derivada del COVID-19. Entonces, la primera medida, y esa fue la que detectamos de inmediato, fue el cierre de fronteras en todos los países. Eso sí, con la excepción del transporte de carga. Esto es que, en resumen, se establecen restricciones de ingreso de personas no nacionales al país, ¿verdad? Pero exceptuando a los conductores de transporte de carga. Sí, y aquí, Gaby, esta medida, pues, que nos ha afectado a todos, ciertamente, en la región centroamericana, pero al mismo tiempo, muchas empresas, y sobre todo las empresas de logística, han reportado que más bien esto ha significado una cierta facilitación del comercio, porque en un país como Costa Rica se ha permitido, por ejemplo, el transporte de carga fuera del horario establecido para el transporte de carga. Entonces aquí, y nos han reportado pues que tienen las vías, por ejemplo, para todo el transporte terrestre libres para poder circular mercancías a través de Centroamérica, y eso pues les ha facilitado el transporte terrestre. En transporte marítimo tal vez ha sido un poco diferente porque también hay un asunto ahí de el personal no puede bajarse de la embarcación, entonces tuvimos tal vez algunas situaciones, por ejemplo, en Honduras, en donde las personas no podían manipular las cargas porque las personas como tales no podían ingresar al territorio. Pero bueno, esas son como cuestiones excepcionales. En general, esta es una medida que, a pesar de que ha tenido un fuerte impacto, en realidad para el comercio, en el fondo, lo que hemos visto más bien es una facilitación del comercio.
sobre todo en la región intrarregional, ¿verdad? Entonces, nada más ahí tal vez hacer esa anotación. De acuerdo. La otra medida está enfocado en temas de que, bueno, se otorgan exenciones o moratorias en la carga tributaria a nivel de importación. Entonces, podemos ver que en el caso de El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, pues se otorga esta exención en el pago de aranceles, impuestos indirectos, pero con algunas particularidades en estos países, pues esta norma aplica para la importación de bienes que están enfocados a la ayuda humanitaria y que son para el uso de la atención de la emergencia del también, bueno, en el caso de Costa Rica, si bien no es una exención, se establece una moratoria de 3 meses en el pago de IVA, aranceles y otros impuestos indirectos, pero para la importación de mercancías de cualquier naturaleza. Entonces, esa es la segunda medida que inmediatamente toman nuestras aduanas. Sí, aquí estas medidas pues son importantes porque permiten, bueno, en el caso de Costa Rica no es una exención, es una moratoria, ¿verdad? Es decir, sí hay que pagar, pero hay una moratoria en el pago. Tenemos un reglamento, tenemos un decreto de la Dirección General de Aduanas sobre cómo aplicar esta moratoria. Ciertamente ha habido mucha pregunta, ¿verdad? Para el caso de los importadores, por ejemplo, es necesario hacer algo que se llama la domiciliación de una cuenta ante aduanas, ¿verdad? Esto es algo que tal vez algunos importadores no lo tenían en el radar, pero que es requisito para poder aplicar la moratoria fiscal. Recordemos que esta es una moratoria que se dirige como una facilidad para los importadores. Entonces, hay una cierta cadena de logística internacional donde participan muchos actores, pero la idea del gobierno, por ejemplo, de Costa Rica, es darle una facilidad a los importadores que tal vez no van a tener el efectivo tan fácilmente y entonces van a tener que tal vez tomar esto para pagar tardíamente, ¿verdad? Es decir, sí van a pagar, pero no van a pagar de una vez, sino que van a pagar después. Inclusive la administración, y así lo prevé el reglamento, también puede entrar en un arreglo de pago con la administración, ¿verdad? Y cómo se operativiza esto es lo que hemos tenido varias consultas. Bueno, está el reglamento y entonces ahí se indica cómo es que se aplica, ¿verdad? Cómo es que se deja a la hora de las importaciones, porque esto se aplica a la hora de la importación, ¿verdad? Entonces, cómo es que se debe dejar en el DUA, debe de decir que se está aplicando esa moratoria, debe ponerse la ES en la casilla respectiva, es decir, hay una serie de instrucciones que tenemos que seguir y como les mencionaba, para los importadores sí es fundamental que tengan una cuenta domiciliada ante aduanas para poder hacer aplicar esta moratoria, ¿verdad? Entonces eso es en el caso de Costa Rica. En el caso de otros países de Centroamérica, en El Salvador, Guatemala y Honduras se han sacado este tipo de moratorias o exenciones más bien, pero a ciertos productos específicos. El caso tal vez que llama la atención es el de Panamá, porque en Panamá sí tenemos una exención completa, es decir, no es moratoria, sino que es exención completa a ciertos insumos, que son insumos médicos, insumos para atender la emergencia e insumos de la canasta básica. Entonces, a pesar de que son medidas pues un tanto diferentes en cada uno de los países y de nuevo que representan también a su vez, es importante que las empresas sepan cómo operativizarlas, pero a la vez son una ventaja sobre todo para todo esto que estaba mencionando justamente María José al inicio de lo del cash flow, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer con el efectivo en este momento? Y pues de eso pues puede ayudar a tener esa disponibilidad de efectivo y poder hacer el pago diferido en el tiempo, si es que hay un pago, o si es como en el caso de Panamá, que ni siquiera hay un pago, entonces cuáles insumos yo puedo traer, puedo mantener en cierto régimen o bodega o lo que fuese, aprovechando esta exención, por ejemplo, en el caso de Panamá. De acuerdo. Sí, bueno, y también, bueno, finalmente, en el caso de Costa Rica, Panamá y Dominicana, pues también se establecen trámites y procesos aduaneros, pero de manera digitalizada. Sí, esto también es una medida definitiva de facilitación del comercio. Entonces, como les comentaba, pues hay algunas de estas medidas que van a seguir, nosotros creemos inclusive en el billón.
creemos que esta es una de las medidas que pudiera seguir en el tiempo, ¿verdad? Tal vez la parte de la moratoria pues no va a seguir en el tiempo, la parte del cierre de las fronteras tampoco, y entonces no vamos a tener esa ventaja, digamos, en el futuro. Pero en esta parte, los trámites y los procesos aduaneros, sobre todo las notificaciones que se puedan enviar escritos, por ejemplo, a nivel digital, ya hay países que dieron la orden de digitalizar todo, como Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Entonces, pues el consejo es aprovechar esto y más bien lo contrario, todos aquellos que no tengan firma digital ni recursos digitales, pues implementarlos lo antes posible, porque al final de cuentas es una medida de facilitación del comercio para las empresas. Continuamos, Juan Carlos, con la siguiente filmina. Bueno. Sí, es que ahí tal vez un poco lento con las... Ok, bueno, entonces como vieron, las medidas anteriores eran medidas enfocadas, digamos, a nivel centroamericano. No obstante, también el propósito de estas filminas es explicarles las medidas que ha tomado Costa Rica de manera individual, y son medidas muy particulares, como establecer un protocolo de atención de buques en el puerto de Caldera por parte del Instituto Costarricense de Puertos. También se una autorización temporal de importación sin registro sanitario para suministros de carácter de mercancías médicas, ¿verdad? También se establecen disposiciones especiales de trabajo que deben seguir las empresas que se encuentran en el régimen de zona franca. También, esto es muy importante, se establecen medidas de control, exportaciones para productos y bienes de primera necesidad. Entonces, sobre estas mercancías, pues se establece esta medida. Y sí, aquí es importante nada más aclarar, porque sí hemos tenido varias consultas, que esto es un control y no es una restricción a la exportación, al menos en el caso de Costa Rica. Entonces, sería, digamos, un poco problemático que Costa Rica restringiera las exportaciones de los productos, porque recordemos que tenemos mucha empresa de zona franca que produce aquí para llevar al exterior. Entonces, bueno, hasta el momento sí hemos tenido algunos problemas con las aduanas, pero hemos tratado de irlo resolviendo, porque es una medida que no debería ser una restricción a la exportación, sino un control. O sea, lo que se quiere es saber qué es lo que está saliendo del país en tema de productos y bienes de primera necesidad, pero sobre todo todos aquellos para atender la crisis. Entonces, por ejemplo, las producciones de mascarillas, de cuestiones de limpieza, etcétera, ¿verdad? Todo esto, la idea es que sea un control, pero no una restricción a la exportación, que es una, digamos, prohibición o una restricción seria al comercio internacional. Entonces, para dejarlo ahí, pero todavía estamos, digamos, es una medida en proceso, todavía estamos trabajando con la Dirección de Aduanas para que esto no afecte, sobre todo la parte de zona franca. Correcto. Adelante. Sí, y finalmente, bueno, pues se fijan medidas respecto a la emisión de los certificados de origen adoptadas por algunos socios comerciales ante esta situación que estamos enfrentando. Esto es para el caso de Costa Rica específicamente. Adelante con la siguiente. Sí, por último, tenemos algunas medidas que se han dado en ciertos países de Centroamérica y, bueno, que han sido la suspensión de términos judiciales, ¿verdad? En Guatemala, en Honduras, en Panamá, los procedimientos temporales para la importación de la mercancía bajo modalidad especial, de envío de socorro, que es Panamá, y además se suspenden los plazos para regímenes especiales. Por ejemplo, en República Dominicana esto es importante, por ejemplo, todas las importaciones que sean temporales, régimen de depósito fiscal, depósito aduanero, entonces no están corriendo los plazos en este momento. Esa es una medida que ciertamente es de facilitación del comercio para todas aquellas empresas de ustedes que tengan exportaciones hacia República Dominicana. Esto es algo que le pudieran sacar provecho también. Entonces yo creo que esto en general son todas las medidas que se han adoptado una por una. Como les comentaba, no es la totalidad, pero son algunas que vimos que era importante mencionar. Hay algunas que no entramos en detalle, pero bueno, pudiéramos entrar en detalle más adelante. Pues por cuestión de tiempo no vimos cada una de las medidas, pero
sí es importante que las tomemos en cuenta como un now, es decir, qué es lo que tenemos en este momento. Y ahora entramos en qué es la parte del beyond, ¿verdad? O qué es lo que vemos en el next y en el beyond, qué es lo que debemos esperar y cómo podemos adaptarnos en general en la cadena de suministro. En donde vemos que definitivamente en este momento, y como lo mencionó Harold también, la información, es decir, la data que puedo tener en este momento es un momento crucial en donde cada información y cada medida que salga vale oro en tiempo, ¿verdad? Entonces, muy importante mantenerse al día. Todo lo que tiene que ver con uso de puertos y rutas de comercio alternativas, ¿verdad? Entonces, empezar a explorar con sus agencias de logística a través de cuáles rutas puedo traer, de repente rutas más cercanas, puedo hacer importaciones al país. Estrategias de abastecimiento dual y diversificadas, ¿verdad? Entonces no tener solamente un proveedor, sino una diferente cantidad de proveedores, inclusive en regiones diferentes. Y creo que había una pregunta también en el listado que hablaba o preguntaba sobre esto, de la importancia de los suplidores diversos. Y la identificación de proveedores y suplidores que no sean uno solo, sino que estén diversificados en diferentes lugares y ojalá, como les comentaba, también inclusive áreas geográficas, ¿verdad? Entonces, después tenemos que los consumidores y patrones de consumo impactarán la demanda. Entonces se debe de tomar medidas también como, por ejemplo, garantizar la seguridad de limpieza de la empresa y la cadena asociada, acompañada de promoción empresarial, ¿verdad? Como les comentaba antes, tal vez toda la parte logística y la parte de salud o sanitaria, pues no era tan, no iba tan de la mano, ¿verdad? Eran dos mundos distintos, ahora estos dos mundos son parte de uno mismo, ¿verdad? Y entonces, inclusive hay consumidores que piden saber cómo estuvo la cadena de suministro en el camino, ¿verdad? ¿Qué pasó para garantizarse que ese bien llegue en perfectas condiciones y pues libre de virus, que al final es lo que estamos teniendo, pero ojo que esto es una tendencia que va a continuar, ¿verdad? No solamente a raíz del COVID, sino que se va a seguir acentuando a través del tiempo y eso es lo que estamos viendo. Promoción del uso de herramientas online, ¿verdad? Todas aquellas empresas que no tienen herramientas online en este momento, esto ya vino para quedarse, o sea, aquí ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Y aquí ya no hay comercio que pueda prescindirse de esa parte, inclusive todas las agencias de logística, agencias aduanales, transportistas, que aún no tienen herramientas online, entonces este es el momento porque aquí sí hay un beyond, ¿verdad? Aquí sí el consumidor va a seguir exigiendo el poder tener la trazabilidad sobre por dónde va ese bien que está siendo importado al país, ¿verdad? Las empresas están pidiendo eso. Bueno, todo lo que tiene que ver repartidores a domicilio, eso también ya lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo en el futuro. Y por último, una medida que es importante, que es la parte de documentar siempre, documentar las decisiones y las acciones que se están tomando en este momento. Y lo comentaba María José en la parte de precios de transferencia, es decir, estamos tomando muchas medidas que todo esto quede debidamente documentado en protocolos aduaneros, en protocolos de acción, en acción por emergencia del COVID, para que si en el futuro llega una autoridad aduanera o fiscal a preguntar qué fue lo que hizo esta empresa durante este tiempo, este es el momento, ¿verdad? Es decir, este es el momento para que todo quede documentado y que no se cometan errores, ¿verdad? Entonces, que no se cometan errores como, por ejemplo, que un departamento que no era, dijo lo que había que hacerse en un área y que entonces no quedó documentado en el otro, ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque entonces cuando viene una revisión de cumplimiento aduanera, viene una revisión de Procomer, viene una revisión fiscal, eso es lo primero que van a ver. Y después, la última, pues que ya lo hemos mencionado, prepararse para que existan restricciones al comercio, de tipo restricciones a la exportación. Ya estamos viendo que Estados Unidos ha iniciado a decir que va a implementar mayores restricciones. Ojalá que no, ¿verdad? Porque eso es una afectación directa a nosotros en Costa Rica. Pero si fuese así, ¿qué podemos hacer para buscar mercados que no solamente fueran Estados Unidos, sino de repente Canadá, inclusive hasta el propio Latinoamérica? Es decir, ¿qué podemos buscar ahí? Y revisar si mi empresa está preparada para eso, ¿verdad? ¿Tiene mi empresa las rutas logísticas
para poder exportar a esos países. Tenemos los requisitos sanitarios y fitosanitarios, tenemos las notas técnicas, tenemos el comprador en esos países que me va a comprar los bienes, ¿verdad? Entonces, irse preparando para eso, que de todas formas no solamente es un now next, sino también un beyond, es decir, que esta crisis, como lo mencionaron todos en las exposiciones anteriores, puede seguir sucediendo, ¿verdad? Puede seguir sucediendo disrupciones en el comercio internacional y entonces estamos preparados o no para ello. Entonces yo creo que con esto concluimos la parte nuestra, Juan Carlos, y pasamos a... Sí, gracias Carolina, y gracias a todos los que nos siguen escuchando. La gran mayoría de ustedes sigue con nosotros y sabemos que son momentos en que estamos muy ocupados, así que agradecemos eso. Vamos a ir cerrando para tener algún espacio para preguntas y respuestas, pero sí no me quería quedar con algunos comentarios de cierre de parte de Harold, de qué es lo que, desde el punto de vista de modelos operativos y las preguntas que hemos estado recibiendo de los clientes, ¿cuál es tu visión sobre este Now, Next and Beyond? Gracias, Juan Carlos. Podríamos pasar a la siguiente. Preguntas, ¿qué es más importante, el nivel de servicio o mantener los costos? Esto ha sido siempre una dicotomía, dado que para mantener un nivel de servicio más alto implica tener ciertos gastos, o cómo optimizamos estos costos, pero de alguna forma no descuidamos este nivel de servicio. Dale siguiente, por favor. Y quizás también algunas preguntas, por ejemplo, don Javier Molina hacía sobre los temas de centralización y descentralización. Yo la invitación que les hago a todos y la reflexión es cómo actualmente están sus procesos físicos, cuál es el nivel de madurez de estos procesos físicos y cómo estos están reflejando la realidad. Dado que cuando estos se llegan a virtualizar, en esta transformación digital, si ha sido orgánicamente o inorgánica, de no tener muy claro o entendido las causas de raíz, estamos digitalizando los errores. Para aquellos que buscan automatizar, estamos automatizando el caos. Entonces, ahorita las empresas están haciendo la pregunta, ¿cómo hacemos este recabeo de los nodos logísticos? ¿Cómo volvemos a hacer estos términos y condiciones contractuales? ¿Cómo gestionamos a nuestros proveedores? Definitivamente el e-commerce, como mencionábamos anteriormente con mis compañeros, ya son plataformas de digitalización, pero varias empresas se han evidenciado de que o el pico de la demanda no tiene la capacidad para afrontarlo, o quizás no tenía todo lo que se asumía que estaba dado por hecho. Siguiente, por favor. Entonces, yo las preguntas que dejo a continuación para que lo tengan en mente es cómo las aduanas y su transformación digital están teniendo esa articulación y teniendo esa colaboración. Cuando regresa esta normalidad, pues en la opinión de este servidor, es que no regresamos a lo que calificábamos como normalidad. Preguntas que nos hacen constantemente es, ¿tengo que cambiar mis operaciones? ¿Cambio mi centro de distribución? ¿Cambio mi área de manufactura? ¿De qué tamaño tiene que hacer? Y contesto diciendo lo siguiente. Para aquellas empresas que su nivel de madurez aún está en desarrollo, en ningún momento diciendo si son buenas o malas, sino que simplemente están en una etapa de desarrollo establecido, la recomendación es que estén centralizadas para ganar control. Aquellas donde se califican, que ya están a un nivel de madurez más alto, y quienes han logrado digitalizarse con el perfil de que son libres de papel, inalámbricos, libres de esfuerzo y sin interrupciones, por supuesto que una descentralización va a ganar velocidad, pero teniendo la seguridad que tenemos los controles bien visualizados. ¿Qué es mejor, el mundo físico o el mundo virtual? Ambos están teniendo un mayor protagonismo, y digamos que el digital, si refleja el físico, entonces sí es algo que pues se está haciendo de forma correcta. Si no, hay que regresar a esa mesa de dibujo. Siguiente, por favor.
Entonces, aquí una forma de la palabra resiliencia, de que estábamos hablando en el primer bloque, y digamos que en la columna izquierda de esa respuesta rápida que ha habido en las últimas semanas. Desde cómo movilizar estos cuerpos, de cómo hacer diferentes turnos, cómo mantener estos cumplimientos de el distanciamiento social, regulaciones de salud ocupacional, y de alguna forma ir desarrollando planes de remediación a corto plazo para que poder entonces tener no solo costos eficientes, mantener la rentabilidad proyectada, sino que el capital de trabajo que trasladado en inversiones e inventario se pueda de alguna forma cuantificar los actuales problemas y poder contestar los potenciales. Y en la columna del lado derecho, ¿qué viene y qué sigue? Y bueno, viene desde reafinar la lista de las prioridades. Siento que cadena de suministro ha tenido ahora un papel más protagónico en las empresas, y digamos que tiene que haber una muy buena comunicación, especialmente en la proyección de la demanda. Muchas empresas nos preguntan, mira, la proyección de la demanda, ¿cómo lo hacemos? Y al final este es un proceso colaborativo donde los departamentos comerciales, financieros y logísticos hacen un triunvirato de excelencia operativa. Entonces, continuar esa comunicación, esa forma colaborativa en cómo se están realizando los negocios. Siguiente, por favor. No, definitivamente esta es una presentación que va a estar disponible para los que nos escuchan hoy. No voy a entrar en profundidad de esto, pero digamos que aquí hay llamémosle una lista de verificación, un checklist, 36 puntos en 6 diferentes dimensiones, para poder contemplar cuáles son esas preguntas o cuáles son esas cuestiones que tenemos que asegurarnos de contemplar. Esto es el centro de excelencia a nivel global de EY que se logró establecer como respuesta a esta crisis. Y es aquí donde nuestros clientes nos han buscado para redefinir su modelo operativo, para poder dibujar en forma conjunta cómo se mira ese modelo operativo a futuro. Hemos encontrado que la gran mayoría de las empresas ya han contemplado estos 36 puntos, pero en esa velocidad, en esa presión, quizás hay algunos puntos que se pasaron por alto o quizás muy rápido, y en aquellas empresas que todavía están en modo crisis, que todavía no encuentran particularidades de cómo poder aterrizar esto. Esto es una hoja de ruta a nivel operativo que tenemos que pues ir repasando punto por punto para que se pueda contemplar. Esto es el modelo operativo y digamos que los 36 puntos que recomendamos como una buena práctica a seguir. Siguiente, por favor. Entonces, el enfoque, pues, hacer este future back, es decir, cómo nos vemos en el 2025, teniendo contemplado esta crisis y este new reality, y entonces, bajo qué valores, bajo qué conductas, qué tipo de liderazgo y qué tipo de perfiles necesitamos tener para que entonces hagamos una ingeniería a la inversa y entonces regresemos al hoy con ese lente óptico de ese future back, y entonces a través de habilitadores digitales con un enfoque interactivo y con una automatización inteligente, con toda la revolución 4.0 que tenemos a nuestro favor, podamos entonces complementarlo. La firma tiene diferentes herramientas, desde modelos de madurez, herramientas específicas para cada industria, para cada sector, que pueden venir a sumar. Y pues como le digo a todos, hay 3 grandes líneas que se van a ver beneficiadas cuando hay un plan consolidado y conciso, que es un buen flujo efectivo que se traslada en una buena rentabilidad con costos optimizados y un capital de trabajo trasládese a inventario, donde podamos entonces describir que tenemos lo que se necesita en el momento que se ocupa
en el lugar que se necesita. Y por último, siguiente, por favor. Pues preguntas como si estamos viviendo una globalización o una desglobalización, si fue el cisne negro o fue el rinoceronte gris, conceptos que se oyen, se escuchan, y pues ahí los dejamos como preguntas. Hay también un poquito de referencia. Siguiente, por favor. Para hacer hincapié de qué es en sí cada uno de estos. Y pues básicamente esto es lo que resumiría una intervención de servidor, ir recomendando pues poner mucha atención en las operaciones físicas, en los procesos físicos, entender esa causa raíz, dado que cuando se digitalizan se cae en el riesgo de estar digitalizando los errores. Y pues y cerrar solo indicando que pues en estos días tuve la oportunidad de hablar con algunos homólogos de Global, y pues digamos que comentaban que China ya está operando a un 90% de su capacidad. Estamos hablando que China pues ya tiene una curva de 130 días y bueno, hay luz al final del túnel. Muchas gracias. Gracias, Harold. Pasamos ahora, tenemos bastantes preguntas y voy a tratar de sintetizar en solo algunas por una cuestión de tiempo. Pero Harold, siguiendo con vos, hay una pregunta aquí que nos pide que comentemos no solo sobre descentralizar fábricas de manufactura, sino también el ampliar el catálogo de proveedores, porque también influye muchísimo la cantidad y la ubicación de dichas fuentes de suministros. ¿Sí? ¿Te puedes referir a eso, por favor? Sí, con mucho gusto, y es una muy buena pregunta. Definitivamente hay que ampliar ese catálogo, pero también hay que homologarlo. Cuando hablamos de homologarlo, es de que tengamos primero los criterios de qué vamos a estar buscando en estos nuevos proveedores que vamos a salir a encontrar, a enganchar, a que también ellos se sientan atraídos a trabajar con nosotros. Entonces, yo contestaría que hay como dos grandes bloques. Uno es la identificación y desarrollo de proveedores nuevos. Eso siempre es muy importante, pero acompañado de una gestión transversal de medición y ranking de proveedores. Es decir, cómo me calificas, cómo me mides, lo que se mide se mejora y lo que se está mejorando se puede administrar. Entonces, yo creo que vamos a ver una concentración más regional, no muy temprano para llamarle si es una desglobalización o no, pero definitivamente el efecto péndulo que vimos del 2005, donde todo el mundo se iba a China a aprovechar los aranceles que se liberaban, luego regresaron porque en su momento China no estaba lista. Si en el 2008 hablamos de una burbuja financiera, la opinión del servidor es de que estamos viendo una burbuja comercial donde uno de los mayores protagonistas está siendo el comercio digital o el e-commerce. Gracias, Harold. Tenemos una serie de preguntas alrededor de la presentación y si la vamos a compartir. Entonces les confirmamos que sí vamos a compartirla. Entonces les estará llegando al final del día de hoy o mañana ya tendrán la versión completa de la presentación. Tal vez en temas legales tenemos, y voy a resumirlas en una sola, son dos preguntas separadas. Primero, en incumplimientos, si hemos escuchado algo acerca de incumplimientos de parte del gobierno en temas de licitaciones y qué implicaciones tiene eso. Y luego, en una transacción que se mantenga a largo plazo, ¿qué se sugiere? Si suspender o terminar el contrato ordinario, normal, o hacer un adendum a un periodo específico. Tal vez, María del Mar, si nos ayudas con eso, por favor. Sí, en primera instancia, en relación con el tema de si se firman adendum o si se terminan contratos u otras posibles soluciones legales para la situación que se esté dando entre las compañías contratantes, pues eso depende mucho de cada caso. Nosotros hemos firmado en estos días muchísimos
a diferentes contratos en los cuales establecemos medidas de contingencia ante esta situación, en términos de suspensión hasta variando la naturaleza de las obligaciones. Entonces habría que entender la relación contractual, entender el contrato, entender las necesidades de la persona y con base en eso, o de la empresa, perdón, y con base en eso pues tomar decisiones sobre cómo documentarlo. Y en cuanto a la pregunta sobre las posibles multas que el gobierno podría aplicar a alguna agente de cadena de suministro por incumplimiento, pues también hay que verlo caso por caso. Normalmente cuando tenemos un adjudicatario en cumplimiento hay previsto garantías de cumplimiento, cláusulas penales y multas y causales de terminación del contrato. Según la situación que se esté dando, pues y el contrato que se haya firmado, hay que ver cuáles de estas cláusulas para ver cuál es la mejor forma de proceder. Normalmente, ante cualquiera de estas cláusulas, la fuerza mayor o el caso fortuito podría ser un eximente de responsabilidad según sea el caso, porque lógicamente ante una situación de pandemia, pues se ve disminuida la capacidad de la empresa de responder bajo condiciones normales. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta que por un tema de interés público, eventualmente el gobierno podría estar en posibilidad de terminar un contrato. Pero en cuanto a las multas, que era básicamente la pregunta, pues como les digo, depende de cada caso, pero normalmente si estamos ante caso fortuito o fuerza mayor, habría que revisar lo que está en el cartel y ver si se puede excluir la posibilidad de la aplicación de la multa, que bajo circunstancias normales, como les digo, se aplicaría, pero ante esta situación podría no aplicarse. Perfecto, gracias María del Mar. Por cierto, a todos los que no vayamos a poder responder la pregunta, después les responderemos por escrito. Tal vez una, Carolina, en relación con el régimen de zona franca, nos preguntan cómo van el tema de infraestructura nueva bajo el régimen de zona franca, en especial en sectores agroindustriales. Sí, bueno, a ver si entiendo bien la pregunta, pero si es con respecto al régimen de zona franca de Costa Rica y específicamente a sectores agroindustriales, estamos viendo una gran oportunidad en ese tema. De hecho, hemos tenido en los últimos días, inclusive durante la crisis, solicitudes de empresas para el régimen de zona franca en el sector agroindustrial. Y aquí pues hay un montón de soluciones que se han estado dando a nivel nacional, pero además mundial, ¿verdad? De todas estas tendencias de ciertos productos que son los superproductos y, ¿verdad? Que requieren una cierta tecnología de alimentos y entonces, ciertamente Costa Rica es un país ideal para establecer ese tipo de zonas francas y ese tipo de sectores, ¿verdad? Porque es un país que tiene pues la tecnología, el conocimiento, los profesionales, pero que además tiene las facilidades y tenemos un régimen de zona franca que en este momento es un régimen muy sólido. Recientemente salió una noticia en uno de los medios de comunicación en donde se indicaba que justamente las empresas globales están viendo a Costa Rica como una de las posibilidades para establecer sus zonas francas o sus operaciones fuera de China, ¿verdad? Entonces esto también es muy importante porque a pesar de que, como lo mencionaba Juan Carlos, lo mencionó también Harold, ¿verdad? No es que voy a readecuar ¿verdad? Y enviar por completo mi producción de China a un país como Costa Rica, pues ciertamente puedo tener una parte de la producción, ¿verdad? O puedo tener una producción reducida por caso de que se cierre la planta en China, ¿verdad? Entonces esto es algo que estamos viendo, no es realidad virtual, es decir, lo estamos viendo en este momento porque nos están haciendo consultas acerca de la posibilidad de mover producciones a Costa Rica. El caso de México también, porque también una de las cosas importantes es ver cómo han reaccionado los diferentes gobiernos alrededor del mundo con toda esta crisis, ¿verdad? Y entonces en México pues cerraron todas las manufacturas, ¿verdad? Entonces también las mismas empresas están preguntando, bueno, pudiéramos ir a Costa Rica a establecernos en Costa Rica. Y entonces, siendo que tenemos una parte de la producción en México, pero pudiéramos tener una parte también en Costa Rica, sería posible, ¿verdad? O inclusive en cualquiera de los países de Centroamérica, ¿verdad? Panamá también es una muy buena opción por el hecho de que, bueno, esto que vemos de reducciones de aranceles, no solamente reducciones, sino hasta inclusive exenciones completas, ¿verdad? Entonces, es algo que estamos viendo y ciertamente hay una gran oportunidad en esa área.
Perfecto, gracias. Un par de preguntas en relación con precios de transferencia asociadas con temas de sustancia. Entonces, tal vez, María José, si nos comentas un poquito temas de sustancia en cambios de estructura o reestructuraciones. Sí, este es un punto súper importante. El tema de la sustancia es un tema muy de moda, por llamarlo de alguna manera, que está ya siendo regulado en muchos de los países de nuestra región, inclusive Panamá está por introducir algunas regulaciones de sustancia para algunas de las compañías en regímenes preferenciales. Y bueno, sí, definitivamente cualquier cambio que se dé en cuanto a transacciones intercompañía va a llevar también cambios en compensaciones. Y en esa medida, pues los gobiernos van a estar fijándose qué tanto salen beneficiados o salen perjudicados en términos de recaudación. Y van a venir ahí preguntas de sustancia, ¿no? Sobre todo también en temas de quiénes son las personas que están tomando las decisiones que generan el valor dentro de la cadena, si van a estar en línea con las compensaciones de los diferentes pues, participantes en la cadena y que estén alineadas esas compensaciones nuevas que se den con las funciones que realmente se van a estar dando, o sea, en el nuevo normal y los riesgos que van a estar asumiendo las compañías. Entonces, definitivamente es un tema súper importante porque hay que, como dije, o sea, todo lo que se empiece a cambiar en el hoy tiene que estar súper documentado, pero además pensar bien esas nuevas asignaciones de funciones y de riesgos de cara a poder justificar nuevos precios, nuevas compensaciones entre las transacciones vinculadas y luego poderlas explicar en las documentaciones de precios de transferencia que se van a dar a partir ya del próximo año, ¿no? Entonces, muy buena Sí, pregunta. importantísimo, importantísimo. Gracias, María José. Y tal vez para cerrar, vamos a responder una más, que hay varias preguntas en relación con el mismo tema, porque mencionamos zona franca en Costa Rica y mencionamos en algunos momentos Panamá Pacífico, que es este régimen preferencial que existe también en Panamá. Y tal vez sin entrar en mucho detalle, les comento un poco sobre las diferencias entre uno y otro, que en realidad me enfoco más bien en las similitudes. Ambos son regímenes especiales que contemplan una serie de exenciones, tanto impuestos sobre la renta como impuestos indirectos y demás. El tipo de operaciones que se puede hacer en los regímenes de zona franca de Costa Rica versus Panamá Pacífico son muy similares, o sea, prácticamente son los mismos, o sea, las actividades y funciones que puede hacer una empresa dentro de Panamá Pacífico, dentro de zona franca en Costa Rica, en las distintas categorías que tenemos en Costa Rica, dentro de las zonas francas, pues son muy similares. Y tal vez las pequeñas diferencias están en relación con la forma en acceder a cada uno de los regímenes. Por ejemplo, en Costa Rica sí se solicita una inversión inicial, dependiendo de la ubicación de la empresa, puede ser de $150,000 o $2 millones en activos fijos nuevos. O sea, hay un requerimiento de inversión inicial mínimo. En Panamá Pacífico no existe. Por otro lado, en Costa Rica, la exención del impuesto sobre la renta es de un 0% por los primeros 8 años, versus en Panamá Pacífico, que si bien hay una exención sobre la renta, también al 0%, el dividendo que se paga al exterior sí lleva un 5% de impuesto. Entonces, el régimen Panamá Pacífico no es un régimen de exención completa en cuanto al impuesto sobre la renta como un concepto amplio, sino que tiene un 5% versus el 0% que tiene Costa Rica, por lo menos por un tiempo determinado de esos 8 años, con posibilidad de hacer lo que conocen ustedes como el 20 bis, de que se extienden o se podrían extender los beneficios en caso de reinversiones y demás. No hay requisitos en ninguno de los regímenes en relación con nivel mínimo de empleo requerido, pero todo esto que acaba de mencionar María José en relación con requerimientos de sustancia, sí es algo que muy impulsado o solicitado por la OECD en todas las revisiones
de incentivos, diría yo, estos regímenes son considerados como, como harmful en palabras de la OCDE. Perniciosos. Perniciosos, exacto, gracias, a nivel internacional. Y derivado de eso, bueno, primero la buena noticia es que tanto en Panamá como en Costa Rica ya ambos regímenes pasaron la prueba, digámoslo así, o sea, ambos fueron declarados no perniciosos, entonces están en full operación, digámoslo así, con el visto bueno, la bendición de la OCDE, pero sí fueron muy enfáticos en que los requerimientos de sustancia los iban a estar monitoreando constantemente. Y aquí a lo que volvemos es a que, si bien no hay un requerimiento mínimo de empleo en ninguno de estos dos países, sí tiene que haber una correlación lógica entre las funciones y los ingresos que desde el punto de vista de precio de transferencia, por ejemplo, se están asignando a estas operaciones versus o vis a vis la cantidad de gente, los roles, los perfiles de las personas que tenemos en esas operaciones prestando efectivamente o ejerciendo las funciones correspondientes. Entonces, hay un montón de aspectos adicionales, obviamente, que no vamos a abarcar aquí, y temas incluso de costo de vida, temas incluso de cómo son las cargas laborales, incluso capacidad o oferta en cuanto a la posibilidad de reclutar los recursos en cada uno de los países. Es un análisis muy común que hacemos nosotros como firma, analizar un país versus el otro para efecto de establecer operaciones. Sí les digo, de toda Latinoamérica, de México hasta la punta de Argentina, normalmente los finalistas que estamos viendo en cuanto a dónde establecer operaciones de zona franca, tanto de manufactura como de servicios, usualmente termina concentrándose en Costa Rica y en Panamá, y en estos dos regímenes sobre los cuales estaban ustedes preguntando. Entonces, esta dinámica o este análisis o esta matriz típica que hacemos de comparar uno con otro es algo muy usual y dependerá mucho de los objetivos de las empresas, de cuáles son las características de las operaciones que quieren llevar, si va a haber mucho expatriado o es más contratación local, si buscan una extensión completa o una extensión parcial, en fin, una serie de elementos que se deben considerar para efectos de definir cuál es más apropiada para la empresa. Pero bueno, ahí con muchísimo gusto, por aparte, podríamos discutir más en detalle esos temas. Con esto, Mariana, terminaríamos nuestra parte. Creo que vos querías hacer unos comentarios de cierre. Sí, muchas gracias a don Juan Carlos. Y bueno, de esta manera concluimos con este webinar Resiliencia de Cadena de Suministros. Agradecemos nuevamente a don Juan Carlos, moderador de este webinar, a nuestros panelistas Carolina Palma, María del Mar Herrera, María José Luna y Harold Schombe, quienes estuvieron a cargo de esta exposición. Por supuesto, a nuestro Premier Member, EY, que nos ayudó o fue coorganizador de este webinar, y a nuestros tech sponsors, videoconferencias y Zoom. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y que tengan un muy buen día.